Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Estamos hoy día en una segunda sesión de esta mateada por la declaración del Santuario Humedal Angachilla. En esta oportunidad tenemos dos invitados. Vamos a hablar con Jonas, que está aquí a mi derecha. Jonas Marcelo, él trabaja en la Escuela Agroecológica de Lumaco y nos va a contar un poquito acerca de quién es él y en qué trabaja. Y también vamos a estar con Paula Marín, que ella trabaja en ONG Alerce y en otras diversas también eh, organizaciones que se dedican principalmente a la valoración del patrimonio natural, ¿cierto? Y también a la tenencia y cuidado de mascotas. Así que, bueno, Jonas, cuéntanos un poquito quién eres, qué Sí, haces. bueno, hola Franco, hola Paula, hola a todos los que están viendo. Bueno, mi nombre es Jonas Marcelo. Eh, yo vivo actualmente en Payaco, trabajo en lo que es la Escuela Agroecológica de Lumaco, que es un proyecto municipal, eh, que es de una escuela que estaba abandonada y que el municipio la recuperó en conjunto con un grupo de agricultores y para convertir ese espacio en un lugar de encuentro, de aprendizaje en torno a agricultura ecológica. En ese lugar, bueno, es una superficie como de 9 hectáreas, tenemos un bosquecito nativo también, y tenemos un espacio para armar una huerta, eh, y hacemos principalmente, bueno, diversas actividades en verdad con los mismos agricultores, desde talleres, charlas, pero también trabajos como comunitarios, también la idea de como ese espacio es poder aprender de los campesinos entre todos, pues, en un espacio para compartir, en verdad, y poder compartir conocimiento en torno a prácticas agroecológicas, Súper. eso principalmente. Y bueno, y por otro lado bueno, estoy armando un proyecto un poco más personal que se llama Flor de Suelo también, que es como también un espacio como un poco educativo y el cual también busca hacerse cargo un poco de algunos residuos orgánicos aquí de Payaco y convertirlos bueno, en compost, humus de lombrices, eso principalmente. Buena, súper. Ahí nos va a contar Jonas más adelante acerca de qué es esto de la agroecología y cómo se vincula tanto, digamos, a lo que estamos conversando hoy día, de que estamos a portas o prontos a declarar como santuario de la naturaleza este sistema de humedales Angachilla, donde sabemos que también muchas comunidades aledañas, vecinas a este humedal, también siguen desarrollando y realizando agricultura para producir alimentos y cómo lo tendrían que hacer o cómo deberían hacerlo para estar más ad hoc a la declaración de santuario. Y Paula, cuéntanos un poquito sobre ti, en qué trabajas. Hola, chiquillos, gracias por la invitación primero. Soy media novata en este tipo de plataformas, así que espero no avergonzarlos tanto con tanta conversa. Suelo hablar mucho. Pero, dicho lo anterior, bueno, mi nombre es Paula Marín, yo soy veterinaria, vivo acá en Valdivia hace 5 años y, bueno, llevo hartos años viviendo ya por el sur, pero ya me radiqué, creo yo, estoy echando raíces acá en Valdivia. Y el trabajo que estamos realizando o que siempre he realizado siempre es educación en torno a la naturaleza, educación ambiental y cómo poner en valor en este entorno natural, sobre todo en una región tan bonita y tan accesible a todas estas áreas naturales como lo es Valdivia. Y desde allí, en forma bien natural, nos fuimos uniendo ciertas personas que coincidentemente somos todas mujeres y fundamos esta ONG que se llama ONG Alerce y desde entonces trabajamos bastante vinculado con las comunidades en proyectos educativos, sobre todo comunidades educativas, niños y sus familias, justamente para promover este espacio entorno natural. Y desde ahí tenemos varias líneas de acción o varias temáticas, entre ellas lo que es la tenencia responsable y cómo lograr un vínculo más armonioso entre los humanos y los animales. Eh, y cómo promover conductas también que sean responsables y que esta interacción humano-animal no afecte al entorno por una tenencia irresponsable. Así es que muy agradecida la invitación porque creo que tenemos harto de qué conversar, sobre todo cuando estamos a puertas, ojalá, de declarar este santuario Angachilla. Y cómo los vecinos y vecinos vamos a tener que adquirir eso en nuestra conciencia
para poder seguir protegiéndolo, en realidad, y apreciarlo como un santuario que es. Así es. Bueno, como les decía en un principio, este es el segundo conversatorio que estamos haciendo. En el anterior estuvimos conversando con la vecina Ana Villanueva, ella es vecina de Villa Claro de Luna, y ellos han vivido este proceso desde un principio, desde encontrarse con este lugar, comenzar a valorarlo, a limpiarlo, a conectarse, hasta llegar hoy día a un proceso en que estamos a punto de convertirse en un santuario de la naturaleza, que como hablamos en el conversatorio anterior, es un marco de protección que ayuda a minimizar los impactos negativos que se podrían producir en este lugar para conservar así todos los recursos naturales que no para su extracción, sino que más bien para su valoración, estudio y preservación para las generaciones futuras. Y aulas naturales, pues, verdaderas aulas vivas. Verdaderas, o sea, de hecho, también vivas. ONG Alerce también es parte de esas infinitas organizaciones que están o abogan por esta declaración de santuario, y parte de nuestra motivación por estar adscrita a esas organizaciones tiene que ver justamente con preservar estas aulas naturales, espacios donde también podemos llevar las aulas de clase, tal como lo hace Jonas con otro público, ¿cierto? Que es un público más adulto, ¿cierto? Estamos hablando de campesinos y campesinas, pero que nos permiten, ¿cierto? Desde esta conexión, este vínculo mucho más estrecho y basado en la experiencia, también reconectarnos de otra forma. Sobre todo en estos contextos que lo echamos tanto de menos, ¿no? En cuarentena. Sí, sobre todo ahora se siente más. Bueno, de eso también estaremos conversando en el próximo conversatorio, donde valoraremos un poco más también este futuro santuario de la naturaleza como un centro para el desarrollo de la educación ambiental y también para otras alternativas como es, por ejemplo, el turismo de intereses especiales u otras opciones que podrían estar en la línea de la conservación y también del desarrollo de las comunidades. Bueno, ¿por qué un poco la invitación que le hicimos a Jonas, que viene desde el mundo de la agricultura, de la agroecología, y a Paula, que viene más bien desde la valoración y protección del patrimonio natural? Son dos temas que están súper relacionados y del cual estamos vinculados desde hace muchos años. Por un lado, cuando el ser humano pasa a ser de nómade a sedentario, comienza primero a domesticar semillas, ¿cierto? A desarrollar la agricultura, comienza a domesticar también animales, algunos para su consumo, para alimentarse, pero también otros para que le hagan compañía, ¿cierto? Como los perros y los gatos con quienes nosotros convivimos día a día. Entonces, a lo largo de esta historia, donde nos hemos estado relacionando con la agricultura y nos hemos estado relacionando también con otros animales, hemos visto que no siempre ha sido de forma muy equilibrada. Durante muchos años se pudo mantener así, pero podemos ver que hace no más de 100, 150 años, por ejemplo, la agricultura tomó un giro totalmente radical, tomó un cambio totalmente radical y es actualmente una de las actividades humanas que han contribuido, digamos, al avance del calentamiento global, a la degradación de los suelos, a la pérdida de biodiversidad. Pero también sabemos que así como estas acciones cambiaron y han cambiado la agricultura, nosotros también podemos generar nuevas acciones para poder cambiar y retornar quizás a sistemas más antiguos. Hablemos un poquito acerca de este tipo de agricultura que les comentaba, que en un principio fue mucho más benéfica, pero que actualmente ya ha ido perdiendo un poco esa característica. Jonas, no sé si nos puedes comentar un poquito. Sí, bueno, no sé si queremos compartir ahora la pantalla o más ratito todavía. Como tú gustes. Bueno, pero conversando según lo que dices tú, mira, claro, la historia del hombre, claro, tiene millones de años y de esos millones, solo 10.000 años tenemos la agricultura, como decías tú, ¿no? Antes de eso era como recolector, como nómade. Y de esos 10.000 años, se fueron domesticando semillas, se ha ido aprendiendo a hacer agricultura, domesticando, y lo que pasó que en los últimos, tú hablas de siempre, yo hablaría de menos, incluso yo hablaría desde 1960,
es ahí donde se hace realmente, a mediados de 60, un giro ahí más bien drástico, que es cuando hablamos de la Revolución Verde, que ahí como hubo un incremento, bueno, se hizo una nueva variedad, un incremento así como sorprendente, como bien repentino de granos, principalmente en ese momento, pero que iba muy asociado como al uso de fertilizantes, al uso de agroquímicos, mucha maquinaria, por ende combustible. Entonces ahí es donde creo yo que toma el giro más grande. Como si yo el otro día hacía un cálculo, si por ejemplo de esos 10.000 años de agricultura lo tradujéramos a un solo año, entonces llevamos el año entero haciendo agricultura, aprendiendo a hacer agricultura, domesticando, y resulta que los últimos 2 días se nos ocurrió hacer esta nueva forma de agricultura como más mecanizada, como con tantos insumos químicos. Entonces ahí nos dimos cuenta de que, o sea, bueno, nos estamos dando cuenta de que no es sustentable, vamos a usar esa palabra que igual está como bien manoseada, en verdad no sé si queremos ahora ya usar sustentable, no sé si queremos sustentar esto que tenemos ahora. Claro. Pero sí, pues por eso hay otros nuevos términos. Yo he escuchado ahora que se habla mucho de agricultura regenerativa, o qué sé yo. Bueno, ya me gusta hablar de agroecología igual harto, que vamos a hablar ya también de eso. Entonces los últimos 2 días de ese año es como si se hubiera estado haciendo una nueva agricultura. Entonces, en verdad es desconocer todos estos miles de años que han habido anteriormente, con la selección, ir mejorando semillas de manera natural, ¿cierto? Los campesinos, los agricultores. Entonces, y desconociendo un montón de procesos ecológicos, un montón de procesos que nos llevan a un montón de problemas ambientales, sociales, que si quieres lo vamos abordando, no sé, en la presentación, o le doy todavía la palabra a Paula. Justamente ahora estamos viendo la pantalla, la lámina donde hablamos de la Revolución Verde, donde, como dices tú, o sea, es un hecho realmente revolucionario, cambia de un momento a otro, pasamos de usar fertilizantes naturales, de, como dices tú, de respetar ciertos ciclos naturales, a comenzar a meterle, por ejemplo, productos químicos como el que estamos leyendo acá, como el fosfato diamónico, sulfato de amonio, la urea, ¿cierto? Que son fertilizantes sintéticos que se van integrando a esta nueva producción. Claro. ¿Y se está viendo la presentación, sí, entonces? Estamos pasando. Vamos ahora en el uso creciente y dependencia de agroquímicos. Ah, ya. Bueno, claro, entonces eso. Entonces, esto... Claro, ellos como en ese entonces, con la premisa de que había que aumentar la productividad, entonces se estaba haciendo todo esto, ¿no? Pero todo esto ha traído un montón de problemas ambientales y uno sin sentido, creo yo. Entonces, por ejemplo, el uso creciente y dependencia de agroquímicos, como dice ahí. Uh-huh. Este modelo se nota que, o sea, se ha demostrado que cada vez requiere o va usando más agroquímicos. Entonces ahí hay una tabla, por ejemplo, de cuántas toneladas de plaguicidas se importaban en el 84 en Chile, que eran 5.577, y en el 2011 ya eran 34.766, y a eso se le suma más encima las toneladas que se producían aquí en Chile mismo. Y no encontré fuentes más actualizadas, pero dice que para el año 2017 se estimaba que en Chile se usaron aproximadamente 63.617 toneladas de plaguicidas. A eso, ahí abajo a la derecha también se puede ver como un gráfico que ahí muestra cómo se mueven el mercado de los fertilizantes entre todos los países. Entonces, las empresas fertilizantes. Y más encima de todos estos procesos, tienen un montón de residuos también que quedan y se liberan en las aguas, en metales pesados, cosas así. Claro. Entonces, por ejemplo, si seguimos a la otra diapositiva, uh-huh. Ahí habla sobre la resistencia creciente a los plaguicidas y herbicidas. Entonces, sucede que se van haciendo resistentes las plagas, incluso ahí como se puede ver también los pastos, se usan los herbicidas son extremadamente tóxicos, pero las plantas van generando resistencia. Entonces, ¿qué va pasando ahí?
tienen que hacer más aplicaciones o poner otros productos o hacerlos más seguidos. Entonces ahí uno va aumentando, porque se relaciona con la diapositiva anterior, ¿cierto? Claro. Y esto no es algo como que se me ocurre a mí o cualquiera. Los agricultores se dan cuenta de esto, se dan cuenta de que las plagas se están haciendo más resistentes y ya no les sirve el mismo plaguicida, ya no les sirve el mismo herbicida, entonces tienen que ir usando otros y tienen que ser más seguidas las aplicaciones e incluso a veces el componente activo más fuerte incluso. Claro, y muchas veces muchos agricultores utilizan estos productos como pensando que son productos que son inocuos, que son fáciles que son de fácil uso, que no son peligrosos, digamos, pero a la larga, ¿cierto? Claro. Vemos que no es así, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Paula dijo algo? ¿O no? No. No. Ah, ya. Y claro, y esto, como tú muy bien dices, o sea, son bastante tóxicos, o sea, antiguamente, claro, se hablaba de que no eran tóxicos, ahora ya muchos de los que se usaban antiguamente ya están prohibidos. Claro. Y incluso algunos que están prohibidos en algunos países se sigue usando, ahora por ejemplo en Chile o en Argentina se siguen usando. Entonces, y eso afecta directamente, por ejemplo, también, como ahí aparece en el cuadrito, incluso a los otros insectos, a la otra... claro, a la flora como del suelo. Entonces, como todo ese insecto, toda esa vida en el suelo lo va matando porque es un uso sistemático, entonces va matando por completo toda la vida que hay en el suelo. Y eso genera como la mayor aparición de nuevas plagas y después más vigorosas también. E incluso hay una noticia de casos, como que no es algo que se ocurra a uno, sino que se ven muchos casos que se van multiplicando, casos de resistencia a los herbicidas, incluso a los plaguicidas. Y mira, y en la siguiente diapositiva, ahí encontré noticias así que era la contaminación por plaguicida, y todas esas noticias que están ahí, bueno, son del año pasado, no encontré este año seguramente porque yo creo el coronavirus está apropiado de las noticias este año, claro. No sé. Pero todas esas son del año pasado, entonces dice muerte silenciosa en uso en Chile de plaguicidas prohibidos en el mundo causa daño cognitivo en menores. Intoxicación en escuela en Paine, dice. Intoxicación masiva en trabajadores en San Clemente. Dice, 1/4 de los plaguicidas usados en Chile son altamente peligrosos, ¿no? Entonces eso trae consecuencias de, en los trabajadores o los que viven alrededor del campo, entonces hay cáncer, daño al cerebro, daño a los fetos. Claro. Pero también incluso en los consumidores, o sea, han habido que se encuentran trazas de todos estos químicos, de todos estos plaguicidas en los alimentos. Entonces, no solo para la gente que trabaja en la agricultura, sino que también para los consumidores. Claro, y como dice acá también es una muerte silenciosa. Muchas veces las consecuencias no son de forma inmediata, sino que se van acumulando, se van incluso hasta heredando. Claro. Exactamente, entonces claro, uno a lo mejor la gente dice, pero si mira, si no me ha hecho daño, no me ha hecho daño. Claro, que no se intoxique de una, pero con el tiempo igual va generando mal. Incluso lo que dice ahí, por ejemplo, daño en el feto, a veces, por ejemplo, a las mujeres que están embarazadas, que están gestando, sí causa daño en los bebés, ¿no? Los fetos. Incluso hay datos de que han encontrado trazas también de químicos, de agroquímicos en la leche materna. Entonces uno supone que, claro, la leche materna debería ser como ya lo más puro que debería haber, pero lamentablemente estos químicos siguen como en la cadena, ¿no? En la cadena que uno, claro. La alimentación, después quedan en el agua, quedan en todas partes. Y de esta misma línea, como estamos hablando de que es algo silencioso, algo que muchas veces no es evidente, yo creo que se liga también mucho con la tenencia responsable de mascotas, porque muchas veces muchos personas, dueños, digamos, o quienes viven con mascotas, ven a su mascota día a día y dicen, no, pero si es súper tierna, mi gato que va a andar cazando, es súper flojo, mi perrito no le hace daño a nadie. Pero muchas veces no es la realidad cuando estamos en un contexto de zonas naturales, ¿cierto, Paula?
Totalmente de acuerdo. O sea, las mascotas no son incrédulos seres. Por cierto que provocan ciertos efectos y efectos negativos. Yo diría que en varias dimensiones, no solamente hacia otras mascotas, por ejemplo, a través de la transmisión de enfermedades o parásitos por la eliminación de estos en la feca, sino que también a los seres humanos, ¿cierto? Provocando accidentes, mordeduras, y también a nuestro entorno, a nuestro medio ambiente, por así decirlo, ¿cierto? Porque van generando, o sea, van eliminando fecas que contienen parásitos que pueden afectar a otras especies que están presentes en estas áreas naturales. Y está descrito, ¿cierto? Esta transmisión entre zorros, por ejemplo, y los perros, y la caza de los gatos sobre ciertas especies de aves. O sea, sin ir más lejos, tenemos reportado un caso que, desde mi punto de vista, es bastante emblemático a nivel nacional respecto de las poblaciones de los picaflor de Juan Fernández en la isla de Juan Fernández. O sea, este picaflor es endémico de Chile, endémico de la isla de Juan Fernández, y hoy su principal amenaza es la depredación por felinos domésticos, por los gatos. ¿Ya? O sea, el gato sale a cazar y es bien perjudicial. Ya ahí está, que está con un programa, ¿cierto?, de control de la población de los felinos y está haciendo esterilizaciones, pero además, o adicional a ello, es necesario tener contenidos o supervisados esos gatos. Yo no estoy de acuerdo, o sea, no existe documentado científicamente que haya un cambio de comportamiento en las mascotas post-esterilización de forma tal de que no se vuelven más caseras, más sedentarias. No, esto es instintivo, o sea, la caza de los felinos responde a conductas que son normales y instintivas en ellos, entonces hay que tenerlo supervisado. Nosotros promovemos la construcción de estos patios cerrados en las casas donde contenerlos, podemos apoyar a los gatos colocándole una especie de como cuello, con unas telas de colores bien vistosos, son elasticados, se colocan al cuello de forma tal que el pájaro a cierta distancia pueda advertir la coloración, que hay algo, y así poder frenar en cierta medida el que sean depredados. Pero eso solamente mitiga, o sea, creo que aquí lo más importante es tener una tenencia responsable de nuestras mascotas y estar conscientes de los efectos que pueden provocar sobre especies nativas. Claro, hay que recordar que el perro y el gato son animales depredadores que están prácticamente como en el tope de gama, o sea, son animales cazadores por excelencia, y como tú dices, yo he visto, por ejemplo, gatos que le ponen cascabeles y el gato sabe de la forma en que desplazarse para que el cascabel no suene, por ejemplo. Entonces, finalmente, la forma más efectiva de que no ocurran este tipo de situaciones es la tenencia responsable, estar siempre supervisando a nuestras mascotas. Y lo que tú dices respecto a la depredación, o sea, históricamente se sabe que, por ejemplo, los gatos han llevado a la extinción a algunas especies, ¿no? Por ejemplo, el caso del dodó, que es un animal, un ave que vivía en una isla, que debido a la introducción de las personas y también de sus animales domésticos, este animal finalmente desapareció. O sea, no es como que el gato se vaya a comer un ave, el gato puede llegar a hacer desaparecer una especie, ¿cierto? Sí, hay documentados varios más ejemplos. Mira, si mal no recuerdo, creo que a nivel, o sea, a nivel mundial y en forma histórica, creo que han sido 32 especies de aves las que se han visto extintas hoy por efecto de los gatos domésticos. Ahora, también los gatos no solamente depredan aves, también lo hacen sobre anfibios, sobre algunos reptiles, entonces el impacto es aún mayor. Los perros, aparte de transmitir enfermedades, también es muy frecuente ver que tengan ataques sobre pudús, por ejemplo. Ya estas jaurías de perros más o menos salvajes, o incluso los perros cuando estamos paseando se acercan, le ladran, estresan. Los cérvidos son muy sensibles al estrés. Entonces puede haber una afectación bastante grande. Claro, por eso, sobre todo, bueno,
en el día a día debemos ser cuidadosos, pero más todavía si es que somos vecinos de un santuario de la naturaleza, de una reserva natural, debemos tener especial cuidado porque, como mencionábamos en el conversatorio anterior, se declaran santuarios de la naturaleza porque tienen ciertas características que no están en otros lugares, conservan y le dan nicho, por ejemplo, a ciertas especies que no se pueden encontrar en otros lugares. Por ende, tenemos que tener especial cuidado a la hora de pasear, por ejemplo, con nuestras mascotas o a la hora de estar simplemente cohabitando con una reserva natural, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ante esto, se plantea, por ejemplo, bueno, hace poco salió esta nueva ley Cholito, ¿cierto? Leyes que tratan de regular la tenencia con las mascotas, que vienen a ser tratar de solucionar un poco o de plantear, ponerle freno, digamos, a los daños que pueden provocar nuestras mascotas en los ambientes naturales. Si quieres podemos ver la lámina que tienen ustedes y podemos ver, por ejemplo, algunas de las medidas que podríamos tomar, ¿no? ¿El afiche? Es que yo no veo tu pantalla. Sí, entonces sí, yo lo estoy compartiendo en este minuto, se está viendo por el... Ok. Sí que, ya, mira, qué bueno que lo señalas porque hace 2 años, ¿cierto? En el 2018 se promulgó esta ley de tenencia responsable que más o menos regula en lo que denominamos estas buenas prácticas a la hora de decidir adoptar una mascota, pero también adicional y nos entrega ciertas recomendaciones, ciertas directrices de cómo mejorar, estrechar este vínculo, ¿cierto? Para que sea armonioso y que vele tanto por la salud humana, animal como medioambiental. Pero otro componente importante que nos habla la ley es también que por primera vez se tipifica el maltrato animal. Incluso el abandono animal es considerado un maltrato animal. Que no estamos hablando solamente de una agresión física que puede ser tipificada como tal, sino que también la negligencia o sencillamente el abandono. Negligencia en términos de que no se le dé el alimento apropiado, de que no se le den los cuidados médicos apropiados, etcétera. Entonces yo diría que serían como las 2 cositas bien importantes respecto de la ley que hay que tener en consideración porque no es menor que el abandono esté tipificado como maltrato, porque eso también nos entrega a nosotros, ¿cierto? Como seres humanos o dueños de mascotas, una responsabilidad respecto a si observamos este tipo de conducta, en que debiésemos ser más activos, más participativos y denunciarla. Así es que, haciendo ese pequeño mensaje, sí, pues ahí está el afiche que tú comentas. Este afiche lo hicimos el año pasado en la ONG. Lo hicimos a propósito de un proyecto que nos ganamos de la municipalidad que también está destinado para promover acciones en la tenencia responsable y nos pareció que esta era la forma como más gráfica, educativa, ¿cierto? De un poco generar conciencia respecto a por qué es necesario e importante identificar a tu mascota a través de la colocación de un microchip, pero también ponerle un collar y una correa y que esté siempre supervisado en el aire libre. O sea, en la calle. Porque hay varias cosas que se pueden prevenir mediante esta conducta, ¿ya? Primero, prevenir mordeduras. Ahí tenemos de fondo todo apropiado, ¿ves? Estaba preparado. Que podemos prevenir mordeduras, ataques. Ustedes también tienen, convengamos que hay ciertas enfermedades que también se transmiten a través de las mordeduras, entonces también es un tema de salud pública, ¿cierto? También puede prevenir accidentes de tránsito, ¿cierto? Incluso los ciclistas, no solamente los automovilistas, sino que también los ciclistas, impedimos que se escapen. Evitamos el contagio de enfermedades. O sea, yo cuando saco a mi perro a pasear, que es importante para su bienestar físico, emocional y social, recoger las fecas. O sea, a través de las fecas se eliminan parásitos, que también existen algunos parásitos que son zoonóticos, es decir, que se pueden contagiar de los animales a los humanos. Entonces, es necesario. Evitamos que saquen la basura. ¿Cuántas veces como vecinos o vecinas nos reclamamos porque una vez más está todo desperdigado en la calle, nadie se hace responsable de recoger? Podemos prevenir que se extravíen, ¿cierto? Después lamentamos mucho la pérdida de una mascota. Si tiene este microchip o una identificación externa, podemos localizarla, sobre todo con el microchip, y que si bien la ley no lo exige, nosotros lo promovemos
adicional y complementario a una chapita externa. Y todo esto nos va a permitir cumplir con la ley, pero tal vez lo más importante es lo que se refleja como en el centro de la lámina, y no por nada se colocó en el centro, que tiene que ver con esto que estamos hablando y que nos convoca ahora respecto del impacto y negativo que pueden tener las especies domésticas, o en este caso las mascotas, perros y gatos, sin supervisión sobre nuestra fauna. O sea, en los humedales, y estamos hablando del humedal Angachilla, que queremos proteger, es importante, por ejemplo, los ataques que pueden tener hacia las garzas o hacia otras especies, y los ataques de los gatos también. Entonces, nos gusta harto este afiche, porque creemos que resume bastante en todas las causas o todas las razones por las cuales andar con las mascotas supervisadas. No es solamente una, o sea, son muchos los beneficios. Entonces la invitación es que cuando salgan a la calle, y sobre todo viviendo en entornos que están siendo protegidos, son objetos de protección ambiental, lo hagan de forma responsable. Así es, y bueno, como tú comentas, de repente conversar esto y hablarlo con un adulto muchas veces como que entra por un oído y sale por el otro. Yo lo veo por mi ejemplo acá más cercano, desde el Parque Urbano El Bosque, donde es un problema igual. Yo veo acá los gatos de los vecinos que entran al parque, paseándose por los cercos, a veces los mismos perros también rompen y hacen hoyos para poder entrar. Y incluso en los grupos de WhatsApp de los vecinos, oye, ¿de quién es este gatito? De nuevo está en mi patio, oye, ¿qué onda este gatito? De nuevo está aquí haciendo sus necesidades. Como que en realidad es súper difícil, y por eso quizás es algo que debemos partir de educar desde los más pequeños. Si nos puedes contar un poquito su experiencia desde ahí con las brigadas. Sí, ese fue un proyecto bien bonito. Es la misma inquietud de los niños y niñas que son parte del SECOF Norte Grande. Este es un espacio comunitario en que frecuentemente los niños y niñas asisten durante el día, especialmente en las vacaciones de verano, y desde ahí se promueven ciertas actividades educativas para ellos. Y a propósito de otros talleres que estábamos haciendo para la protección o conservación de las aves, construyendo unas casitas nidos que también están presentes en el parque urbano, nos íbamos dando cuenta que cuando recorríamos el barrio, ellos mismos decían, ¡ay, de nuevo pisé una caca! Mira, no lo crucemos por esta esquina porque ahí está el perro tanto y nos va a morder a todos, o nos sale persiguiendo, o no vayamos por ahí, mira, ese perro está sucio, está enfermo, está que se muere, está todo podrido porque está enfermo con sarna, cosas que son súper evitables y tratables. Entonces ahí ellos mismos fueron proponiendo, oiga tía, ¿por qué no hacemos un taller de mascotas? Aquí necesitamos enseñar, generar conciencia, porque yo mantengo a mi perrito en la casa, pero mi vecino no, y el otro día me lo mordió, y así un sinfín de historia que finalmente nos llevaron a aprovechar esta oportunidad, a presentar un proyecto y formar esta brigada infantil pro mascotas, así es como nos denominamos, y hicimos un trabajo totalmente dirigido con los niños y las niñas del SECOF respecto a aprender un poco, lo mismo que vimos aquí en el afiche, hablar de tenencia responsable, hacer un diagnóstico en terreno de cuáles eran los puntos críticos en nuestro barrio. Ellos incluso diseñaron una encuesta y la aplicaron a los vecinos y vecinas en una cuadra aledaña al SECOF, a este espacio físico, y hicimos censo, y vimos cuántos perros y gatos teníamos en cada casa, y a partir de eso ellos fueron generando conciencia y fueron cambiando en sus prácticas, y esas prácticas cuando vienen desde la voz de un niño o una niña, yo a veces siento que tienen mayor impacto, porque es cuando los temas se instalan en la conversación de la comida, se conversa y puede que se modifiquen ciertas conductas. Y no sé si estás viendo, no sé qué foto estás viendo ahora en particular, pero lo bonito es... Estamos viendo el diagnóstico en terreno en este minuto, justamente. Ah, claro. Entonces, eso también es parte de como una de las lógicas que nosotros tenemos de las actividades que diseñamos, que sean bastante basadas desde la experiencia y contextualizadas a sus entornos. Entonces, era bien bonito ver esta interacción de niños con sus vecinos y vecinas, preguntándole cuántas mascotas tenía, cuál era la importancia de tenerlos responsablemente.
Así es que fue bien bonito y finalizamos, no sé si ahí está la última foto, invitando a todos los vecinos y vecinas a una jornada de desparasitación gratuita. Entonces este fue como un evento masivo, un día sábado, en que invitamos a los vecinos y nosotros les administramos este antiparasitario, que es parte de uno de los manejos veterinarios que deben recibir nuestras mascotas de forma constante, sistemática, cada 3 meses y no una vez en la vida cuando fueron cachorros como habitualmente todos piensan. Y fuimos discutiendo y fuimos conversando un poco respecto a esto y salió muy bonito. La idea es también empoderar a las comunidades y, por qué no, a los niños y niñas que también tienen derecho a expresar y a manifestar sus opiniones, y ojalá que mientras más lo hagan, más conscientes van a ser de las ciudades o las comunidades que van integrando y construyendo. Así que eso fue una muy linda experiencia. Con el SECOF colaboramos ya hace bastantes años y esperamos seguir haciéndolo. Es una linda comunidad, muy participativa, que tiene harto que aportar. Súper, muy bonita experiencia que vivieron ahí y qué bueno que haya dado como los frutos, digamos, mantener esta brigada y de empoderar a los más pequeños para que, como dices tú, pongan este tema en la mesa, pongan este tema de discusión para que los adultos podamos tomar mayor conciencia de lo que es tener responsablemente una mascota. Jonas, estábamos conversando, bueno, vimos un poco los efectos negativos que tenían las mascotas dentro, tanto para la salud de los humanos, para la salud de los otros animales, también para el medio ambiente, cuáles son sus efectos negativos. Y dentro de la agricultura, esta agricultura convencional que vimos recién, esta agricultura intensiva con uso de pesticidas, de agroquímicos en general, también trae consecuencias negativas para el medio ambiente, ¿cierto? Vimos anteriormente que para la salud puede provocar enfermedades degenerativas a largo plazo, puede provocar cáncer, puede generar malformaciones congénitas, una serie de efectos adversos para la salud, pero también para el ecosistema, ¿cierto? Claro, no sé si, mira, si seguimos con la diapositiva. Estamos viendo ahora la diapositiva donde estamos viendo la pérdida de capacidad productiva de los suelos. Claro, justamente, ahí, bueno, podemos hablar en verdad, como es un problema sistémico, como son en verdad, cada uno se relaciona uno con otros también, ¿no? Entonces, pero claro, yo creo que esto, la diapositiva que está ahora, que el tema del suelo es algo fundamental, un problema así, no, realmente fundamental, porque del suelo se sustenta la agricultura. Entonces, hay muchas malas prácticas que llevan a la erosión, a la pérdida de nutrientes, a la pérdida de la estructura del suelo, a la pérdida de materia orgánica, que como podemos ver ahí, por ejemplo, que dejar suelos descubiertos, por ejemplo, el laboreo excesivo o inadecuado, los cultivos en pendientes también, eso va generando mucha erosión. El uso de químicos, que lo que, como lo mencionaba anteriormente, también va matando la vida en el suelo. Entonces, todo eso va perdiendo la capacidad productiva de los suelos, ¿no? Claro. Bueno, y además, por ejemplo, la agricultura convencional está como muy basada en el uso de fertilizantes químicos, y generalmente los nutrientes que reponen a veces el nitrógeno, el fósforo y el potasio, pero ¿qué pasa con todos los otros micronutrientes? No los van reponiendo, entonces igual se van agotando los nutrientes en el suelo, ¿cierto? Claro. Sí, y si seguimos la otra diapositiva, yo creo que aquí tiene mucho que ver con el contexto local de ahora. Con el contexto, claro, que es el deterioro de los cuerpos de agua. Hay mucha contaminación por los fertilizantes, contaminación por sedimentos también, a veces como con el laboreo excesivo se van contaminando con los sedimentos, eso también va contaminando el agua. Sucede un efecto que con los fertilizantes, que hay una imagen ahí que se llama eutrofización, que es cuando entra mucho nitrógeno y mucho fósforo al agua, como que proliferan algunas algas y empieza a haber como malos olores, toxicidad, el agua se va poniendo como verde, como se ve en esa foto también, y también va matando la vida que hay dentro del
de los cuerpos de agua, ¿no? Y ya no es agua limpia, ya no es agua que podamos consumir tampoco. Y también lo otro que, bueno, casos emblemáticos en el norte también, eso que un uso excesivo del agua y va disminuyendo los niveles, ¿no? Los niveles de las napas subterráneas, entonces el agua que es para consumo humano desaparece porque fueron usados, en ese caso, por ejemplo, emblemático el tema de los paltos, ¿no? En el norte. Claro. Entonces, que tiene que ver todo esto con este sistema de agricultura. Claro. Y podemos ver, bueno, no sé si en otra diapositiva, que también es una agricultura que no es eficiente energéticamente tampoco. Entonces, por ejemplo, aquí tenía unos datos, por ejemplo, que desde, no sé, pues desde el año 1950 en China, por ejemplo, empezaron a inyectar 100 veces más energía, porque si piensas en toda esa maquinaria que hay que mover, en todos los fertilizantes, en todos los químicos, que hay todo un pack tecnológico que usa mucha energía, ¿no? Entonces usan 100 veces más energía, pero, por ejemplo, el rendimiento sube solo 3 veces. Entonces, en cambio, la agricultura ecológica no necesita tanta energía y quizás no son rendimientos tan grandes, pero usa mucho menos energía de lo que usa esta energía, o sea, de esta agricultura más convencional, cosa que hoy en día es súper importante. O sea, ya se habla de que puede haber escasez de petróleo, incluso en tiempos ahora de crisis. O sea, es cosa de ver que como hace una semana atrás, un mes atrás, estaban las bombas de benzina, no había petróleo. Entonces, toda esta agricultura funciona con petróleo, los tractores, todas estas cosas. Entonces, es bien vulnerable también. Claro, es súper frágil, digamos, como que de la noche a la mañana la gente, o sea, los agricultores y agricultoras no son independientes finalmente. Van a depender siempre de este mercado, de cómo van cambiando los precios, de si hay disponibilidad o no de estos recursos energéticos para poder desarrollar su agricultura, ¿cierto? Claro. Y mira, y la siguiente diapositiva, que tiene un poco más que ver con lo que hablábamos también, que es la pérdida de biodiversidad. O sea, por una parte, la agricultura es uno de los principales, tú también lo mencionabas, de los principales responsables de la pérdida de biodiversidad en el mundo, por la pérdida de hábitat, como, en fin. ¿Cómo? Cambio de uso de suelo. Claro, el cambio de uso de suelo, entonces es tremendo. Y existe otra pérdida de biodiversidad también, que ahí, bueno, la que está más retratada en la diapositiva, que el mundo, dice ahí, tiene más de 50.000 plantas comestibles, ¿ya? Pero el 90% de la energía del mundo está satisfecha por solo 15 cultivos. Wow. O sea, nosotros, lo que comemos, la mayoría, son 15 cultivos, el 90%. Y más aún, hay como 2/3 de del consumo calórico está provisto por solo 3 cultivos. Wow. El arroz, el maíz, el maíz y el trigo. O sea, imagínate, y si a eso le sumamos la papa, incluso un poco más. Entonces, en 3 o 4 cultivos depende toda nuestra alimentación. Entonces, imagínense lo frágil que es este sistema, ¿no? Y la otra imagen que hay ahí a un costado, pucha, no me recuerdo bien, pero creo que son como hace un siglo, dice, creo. Claro. Como si uno, esto es de Estados Unidos, sí, pero si uno iba a comprar, por ejemplo, semillas de cualquiera de las variedades que está ahí, creo que aparece remolacha, cole. Entonces, el grosor de esa línea habla de la cantidad de variedades que uno podía encontrar hace 100 años atrás, y abajo el grosor marca como las variedades que uno puede encontrar ahora. Entonces, la verdad que yo no alcanzo a ver bien los números, pero son números que, por ejemplo, hace 100 años encontrábamos 100, 200, 300 variedades. Hoy en día encontramos 10, 20, son números de variedades de una misma planta. Si encontraba cientos de variedades de maíz hace 100 años, ahora yo puedo encontrar solo, no veo el número exacto, pero serán unos 20, no sé, una cosa así. Entonces, estamos dependiendo como genéticamente, es mucho más vulnerable, ¿no? Estamos dependiendo de muy pocos cultivos. De hecho, hay un caso emblemático también, ahora que recuerdo,
la verdad no lo recuerdo también en qué país era en Europa, pero con el tema de la papa, ¿qué pasó? Que era un tipo de papa solamente que tenían y les entró una enfermedad y resulta que los cultivos murieron así todo y realmente el pueblo sufrió hambre, así, entonces como que gente se murió de hambre porque se le murieron todos sus cultivos de papa. Entonces como lo vulnerables que son estos sistemas, ¿no? Bueno, hay que invitar a diversificar también la forma de cómo consumir y eso también dándole ciertas rotaciones a los suelos para que justamente se vayan nutriendo, vayan cambiando los distintos nutrientes. ¿Franco sigue todavía ahí o está congelado y silenciado? Me pregunto yo. ¿Cómo? Ahí está. Sí, estoy escuchándola. Es que te vemos congelado, por eso no sabemos no, sí, estaba quieto solamente. Claro, sí, es súper importante lo que mencionan porque, por un lado, este tipo de agricultura que viene a revolucionar el mundo, por así decir, no solamente pone en peligro la salud de los seres humanos, pone también en peligro la salud de los ecosistemas, y pone en salud finalmente la capacidad de alimentación, la independencia alimentaria de todo el mundo finalmente. Es súper complejo a lo que podríamos llegar si es que no generamos un cambio al nivel del que estamos viviendo. Claro. Claro, y dentro de eso, ¿qué propuestas, por ejemplo, existen? Ya sabemos que hay muchos agricultores y agricultoras que viven cerca o en la cuenca, digamos, de lo que va a ser el futuro santuario del humedal Angachilla, sobre todo las personas que viven en el sector de las gaviotas, en el sector de Prado Verde. Yo no sé muy bien, no los conozco a ellos directamente, pero me atrevería a decir que quizás más de alguno debe usar fertilizantes químicos, fertilizantes sintéticos, que de una u otra manera pueden afectar a ellos directamente y también directamente al futuro santuario de la naturaleza humedal Angachilla. ¿Qué soluciones les podemos proponer a ellos para que puedan, primero que todo, aprender un poco más también y cambiar un poco las dinámicas y hábitos de agricultura? Sí. Mira, antes que eso, ¿puedo mencionar Sí. una última diapositiva de un problema también que no quiero dejar pasar? Sí. No sé si está la diapositiva que dice erosión cultural. Ahí estamos. Sí, que aparte de toda esta agricultura, ha pasado a llevar, como mencionábamos antes, todo este conocimiento que ha habido de los campesinos, de los agricultores que han habido durante 10.000 años. Entonces, que va asociado también como a una formación de agrónomos, como ahí hay una pequeña viñeta que dice, hay un campesino que se acerca y dice, hola, soy Juan, ¿y usted? Y dice, ingeniero. Entonces, como un poco menospreciar, creo yo también, como así un poco soberbio también, como el pensar que esta nueva agricultura tiene la verdad, y eso ha pasado a llevar formas de hacer agricultura y que son conocimientos, son prácticas ancestrales, son creencias también, y que se van perdiendo con el tiempo también. Entonces, por ejemplo, hay señoras que tienen su manera de hacer la huerta y hacen las cosas no porque sí, sino porque tienen un sentido, como que yo creo que han ido como coevolucionando con el tiempo, y es el lugar donde hacen la huerta es por algo, el cuándo lo siembran también, el cómo lo siembran, después incluso cómo lo cocinan, todas esas cosas es por algo, y eso también es algo que lamentablemente se ha ido perdiendo. Entonces, ahí yo creo que ellos han sabido escuchar a su entorno y en ese escuchar practicar. Entonces creo que eso también nos falta un poco, además de esa erosión cultural, es tener esa humildad o esa menos soberbia para poder escuchar también a los sistemas naturales. Claro, y ahí, mira, y después, claro, tengo la última diapositiva de problema y voy a tu respuesta. Sí, que, vamos, claro, tranquilo. que lo último, bueno, es con el tema del cambio climático, la crisis climática. Este sistema también es responsable de eso. Dicen que puede ser hasta más de un 50% incluso los efectos de gases invernadero pueden ser responsables del sistema
agroindustriales, desde la deforestación, desde los procesos, desde el transporte, desde el empaquetamiento, la refrigeración, los desperdicios, todo eso, pues es más de un 50% de los gases de efecto invernadero. Y esta agricultura que usa el 80% de la tierra arable, solo produce el 30% de los alimentos. Y ahora, como a tu respuesta, en verdad, que hay una agricultura que quizás que es más campesina, que es como que guía los principios agroecológicos, que usa solamente el 20% de la tierra arable del mundo, pero produce el 60% de los alimentos. Y estos sistemas son sistemas que son, bueno, ahí mismo lo dice, productivos, ¿no? Y son más estables, no son tan vulnerables como mencionábamos delante, ¿no? Como lo vulnerable que es, por ejemplo, un monocultivo. Como un monocultivo, si llega una helada, si llega una plaga, todo eso como que, ¿cómo se llama? Cooperó, no sé, cooperó ese cultivo, ¿no? Entonces, estos sistemas que son más diversos, son más estables, son resilientes también. Esto como que hoy en día se usa harto, que son capaces también a sobreponerse a algunas adversidades. Entonces, por ejemplo, ahora el cambio climático, si hay más sequía, si es que hay inundaciones, vientos, heladas, qué sé yo, estos sistemas que son mucho más diversos logran ser más resilientes y son también, como mencionábamos, eficientes energéticamente. Entonces, las siguientes diapositivas yo tengo como algunos principios, no sé, que uno podría seguir, como que guían como una producción más agroecológica, que se basa mucho en procesos. Y no sé si se los vamos viendo. Estamos viendo el de reciclaje de nutrientes justamente. Ya, pues entonces hay principios. Uno de los principales, el reciclaje de los nutrientes. Yo hablaba que, claro, la agricultura convencional se van lavando los nutrientes, se va perdiendo el tema en el suelo. Uno de los principios que es importante es fomentar el reciclaje de nutrientes, o sea, los desechos, por ejemplo, de las podas, los rastrojos de los cultivos, ojalá eso se vuelva a descomponer y vuelva al suelo, que estos son nutrientes que en verdad necesitamos. Y también ahí está la práctica, como el compostaje, puede ser la lombricultura también, que eso puede ser una práctica muy buena también para, por ejemplo, los vecinos de ahí, que todos sus desechos orgánicos puedan ser compostados, ¿no? Sí. Se habla de que el 50% de la basura que uno genera son desechos orgánicos. Entonces uno podría reducir incluso hasta a lo mejor más de la basura que uno genera. Yo creo que eso también es un problema que se genera en esos sectores, que se generan microbasurales también, si no me equivoco. Sí, de todas maneras. Entonces es una parte importante que se puede también trabajar. Y por ejemplo ahí, bueno, hay una pequeña imagen también, que trabajar como con los ciclos de la naturaleza. Por ejemplo, hay plantas que son capaces de fijar nitrógeno en el suelo, entonces, que son las leguminosas. Entonces, si nosotros plantamos habas, arvejas, porotos, que son plantas que son capaces del nitrógeno que está en el aire, que el 70% del aire es nitrógeno, entonces que son capaces de fijarlo en el suelo, entonces estamos usando la naturaleza a nuestro favor para incorporar nitrógeno. Y siendo que uno de los principales fertilizantes químicos que se compra es el nitrógeno, entonces la urea, qué sé yo, que veíamos en la imagen, entonces nosotros podemos prescindir de eso si es que estamos utilizando el reciclaje de nutrientes y más encima en las rotaciones de cultivos, como decía, incorporamos leguminosas, que son las habas, los porotos, todos estos que tienen vaina, estamos fomentando la incorporación o la fijación de nitrógeno en el suelo. Pues aquí en este sentido se liga mucho a lo que comentaba Paula igual, de que se podría ver potencialmente un círculo virtuoso, o sea, todos estos sistemas que tú nos mencionas están presentes en la naturaleza, ¿cierto? En la naturaleza bien sabemos que no existe basura, no hay ningún residuo ni desecho que esté de más, todo vuelve nuevamente a sus ciclos. Entonces, por un lado, el santuario de la naturaleza, como hablábamos, se puede convertir en un aula viva donde podemos aprender sobre estos ciclos naturales, ¿cierto? Y por otro lado podemos replicarlos. La señora Ana Villanueva me comentaba que ella
estarían felices como vecinos de la villa Claro de Luna de tener un huerto, de poder compostar sus residuos, de poder conectarse con la naturaleza desde el hacer y también desde el contemplar. O sea, ambos están ligados totalmente de la mano. La agroecología viene, digamos, ad hoc a lo que sería un santuario de la naturaleza o convivir con él. Sí, de todas maneras, o sea, hay que entenderlo como mencionaba antes, como un sistema, ¿no? Entonces, justamente como dices tú, es un círculo virtuoso. Lo que yo creo que la agricultura más convencional, toda esta de agricultura con más químicos, es un círculo vicioso Claro. que va todo empeorando, ¿no? En cambio, si trabajamos con estos principios, el del reciclaje de nutrientes, ahora la siguiente que dice diversificación, creo que son clave. Si nosotros diversificamos, también se van generando otros procesos ecológicos, ¿no? Entonces nosotros aquí queremos, por ejemplo, fomentar las asociaciones de cultivos, ¿no? Como que van generando sinergias, ¿no? Incorporar más árboles, la rotación de cultivos, lo que es no sembrar todos los años una misma especie, ¿no? Porque ahí también va generando problemas, va generando plagas, enfermedades, ¿no? En el suelo, en las plantas. Incorporar el componente animal también, entonces ahí uno puede usar el guano de los animales para fertilizar también a veces la huerta, y no tiene que ser también animales grandes, no hay que pensar quizás, porque pensando en los vecinos, a lo mejor algunos tienen gallinas, entonces ahí también se pueden empezar a hacer círculos virtuosos, como decía, y diversificar también no solo especies, sino que variedades también, por ejemplo, como mencionaba la diapositiva, se han perdido tantas variedades. Por ejemplo, aquí hay un montón de variedades de porotos, de arvejas, que son variedades que son más tradicionales y que no son tan comerciales quizás, pero que son muy nutritivas, que tienen muy buen sabor, que a lo mejor tienen otros atributos que no son tan comerciales, ¿no? Pero que igual son atributos muy importantes suelen ser semillas que son más rústicas, ¿no? Más resistentes a plagas porque ya llevan un tiempo también en el ambiente, pues son semillas más locales. Claro, y además tienen, por otro lado, el componente biocultural que es súper importante de seguir relevando, o sea, semillas que han sido cuidadas por generaciones durante muchos años en estos territorios van a tener un valor cultural mucho más importante. Lo mismo que Claro. mencionabas tú con los animales, claro, no es necesario, gente se imagina, no sé, meter ovejas, vacas, que sabemos que también generan efectos perjudiciales con los espacios naturales, con los bosques, pero por ejemplo existen animales domésticos que están adecuados al territorio, por ejemplo las mismas gallinas coyoncas, las gallinas de los huevitos azules, que también tienen una pertinencia cultural súper importante. Finalmente, Sí. a través de la agroecología podemos recuperar saberes y podemos también vivir de una forma armoniosa con nuestros contextos naturales. Sí, mira, pues como yo justamente estoy hablando, me interesa hablar como de estos principios y en verdad estos cada uno se ven reflejados de distintas maneras en cada contexto local y cada territorio. Yo por eso en esta presentación no estoy hablando mucho de prácticas, ni Claro. porque creo que en cada contexto es diferente. O sea, yo en Payaco trabajo principalmente con agricultores. En el contexto a lo mejor ahí es diferente, a lo mejor no tienen espacios tan grandes quizás donde las que tienen animales, pero sí estos principios son importantes. Entonces lo que hablábamos, igual hay ojalá respetar, cumplir estos principios, ¿no? Que es el tema del reciclaje de nutrientes, la diversidad, y ahora que uno que también es muy, muy importante, que no sé si está en la diapositiva, Sí. que es el tema de las buenas condiciones del suelo. Eso es la base fundamental y a partir de aquí se articulan también otros procesos que son como importantes en la agricultura. Entonces, si nosotros generamos buenas condiciones del suelo, incorporando materia orgánica, en el fondo lo que decíamos, por ejemplo, esto los rastrojos, incorporamos, le vamos generando vida al suelo y ahí y los minerales. Quizás la agricultura convencional se enfocó solamente en los minerales, pero dejó de lado, quizás no miró la importancia de la materia orgánica y los microorganismos. Se habla de las 3M a veces, ¿no? De microorganismos, materia orgánica y minerales. Pero cada uno es importante, o sea, los tres son importantes. Y ahí, por ejemplo,
hay unas imágenes, por ejemplo, que hay prácticas que se pueden hacer, por ejemplo, el uso de abonos verdes, incorporar compost, incorporar así algunos preparados, como existen bokashi, pueden buscar así las preparaciones, las recetas de estos preparados y se pueden aplicar en el suelo, pero en el fondo lo que queremos es fomentar la vida del suelo, ¿no? También hay unas imágenes ahí, lo que mencionaba también de esto de las leguminosas que fijan nitrógeno en el suelo. También cuando fomentamos la vida en el suelo, están también, por ejemplo, hay unos hongos que se asocian a las raíces de las plantas, entonces, y es como casi como si fuera una extensión de las raíces, entonces acercan más los nutrientes, acercan más el agua, que son las micorrizas, ¿no? Y entonces, si fomentamos toda esa vida en el suelo, estamos promoviendo todo esto. Y después hay otra diapositiva que todas tienen que ver, en verdad, como hablamos, como es un sistema, que es como el promover las interacciones favorables. Entonces, que en verdad ahí, por ejemplo, hay una diapositiva con los patos. Eso puede ser quizás una alternativa más apropiada, quizás